Bueno, usted sabe muy bien que el presidente Milei ha decidido desde ayer, o sea, lo ha decidido desde que seguramente pensó en ser presidente y por ende va llevando cada una de sus iniciativas adelante, pero ha decidido en un foro económico como es el de Davos, y siendo él economista, dedicarse a hablar de otros temas. Puede haber varias razones a por qué Milei decidió hablar de otros temas y no de la economía en el foro de Davos. Puede ser, por ejemplo, porque si él tenía que hablar de economía, tenía que decir muchas cosas antagónicas a las que había dicho ni más ni menos que su ídolo Trump. También puede ser porque el propio, como lo dijimos ayer, el propio presidente del foro de Davos había tirado algunas líneas discursivas que estaban también siendo casi antagónicas a el pensamiento vivo de Milei. Yo vengo desde hace mucho tiempo diciéndole a ustedes que atrás de la política hay, quieras o no, discusiones que son éticas. La política implica valores, implica distinto tipo de valores. O sea, cuando yo hablo de valores o hablo de ética, no digo que haya una sola ética ni un solo tipo de valores. Pero hoy más que nunca en la política se dividen las aguas, no solo por lo que vos pensás en términos de cómo tiene que ser el futuro de la Argentina, económicamente hablando, sino también vos dividís las aguas en función de cómo querés o qué tipo de valores son los que tienen que, digamos, llevarse adelante o fortalecerse en un presente y por ende en un futuro. Y todo eso está claramente en juego. Ahora bien, yo que siempre digo que nunca hay que minimizar al contrincante o al enemigo, y teniendo en cuenta en este contexto que en términos por lo menos morales seguramente Milei, después de todo lo que ha dicho, representa mi contrincante o mi enemigo en función de cómo yo estoy parada en esta vida, y lo estoy desde hace mucho tiempo, quizás estoy equivocada, pero bueno, hasta ahora he vivido así. Lo concreto es que hay algunas cosas que yo me pregunto desde ayer. Y estuve tratando de indagar un poco más, porque digo, bueno, a ver, ¿esto qué implica? Milei ayer arremetió de manera impresionante contra las minorías. Por un lado, contra los homosexuales, los gays, teniendo en cuenta que estaba, además, un flamante funcionario del gobierno de Trump escuchándolo, que además, como secretario del Tesoro, tiene, entre otras cosas, que participar en la ayuda que necesita la Argentina por parte de Estados Unidos y del Fondo Monetario, y Milei en la cara a un señor que es gay, que está casado y que tiene 2 hijos, le dijo que los gays son casi pedófilos, ¿no? Pero digo, uno se pone a pensar si Milei tiene claro que un montón de las cosas que dijo ayer en el Foro Económico de Davos pueden llegar a tener implicancia económica. Y la verdad es son tan burdas algunas de las cosas que dijo, que realmente me pongo a pensar si no tiene parte de su equipo infiltrado Milei y le han hecho pisar el palito. Porque el gobierno pretende ahora quitar la figura de femicidio, como bien lo hemos explicado hace un ratito, dentro del Código Penal argentino. Ahora, esa figura del femicidio en el Código Penal argentino tiene una historia y tiene además implicancias internacionales con acuerdos internacionales que ha firmado la Argentina. Es decir, no se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Pero además de eso, si el gobierno fuera en contra de todas estas políticas de género, podría ser sancionado por los organismos correspondientes, porque todo tiene implicancia. Les voy a leer algo muy concreto. Dicen, obviamente, que cuando se presenta una controversia en términos internacionales, la primera medida del Consejo, en este caso de la ONU, es
recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo. Pero la segunda es imponer embargos o sanciones económicas o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. Esto es lo que dice el Consejo de Seguridad de la ONU, organismo al cual nosotros estamos adheridos, además está decir. Y la cuestión que, digamos, que prima todo esto tiene que ver con el Tratado de Belém do Pará, que es el de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se firmó en Brasil, justamente en Belém do Pará, el 9 de junio de 1994. Este fue el primer tratado internacional que abordó justamente la violencia de género y su objetivo fue definir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entre otras cosas, establece esta convención el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, la definición de la violencia con las mujeres, cuáles son los derechos protegidos. Y obviamente quiero decirles que el término femicidio como tal, que viene de la década del 70 y tiene una historia muy grande, no solo en la Argentina, sino obviamente en la región y en el mundo, pero en la Argentina termina siendo sancionado como femicidio y puesto como parte del código penal por el caso de una chica, que yo se los voy a contar cortito y quizás ustedes se pueden llegar a acordar, algunos de los que tienen memoria. Kiara tenía 14 años. Estaba embarazada. Vivía en Rufino, en Santa Fe, y fue asesinada en mayo del 2015. ¿Qué pasó? Fue a reclamarle a su novio, al chico con el que salía, le fue a decir: estoy embarazada. El chico la mató, la enterró en su casa y la familia terminó comiendo, literalmente, arriba del lugar donde ella estaba enterrada, la familia del chico. A este chico lo condenaron a 21 años de prisión y justamente el caso generó tanta conmoción que se agravó esa pena, se hizo además de cumplimiento efectivo, ¿no? Se tiene que cumplir de manera completa estas penas y obviamente esto fue parte de la remoción que se hizo por parte de los legisladores que tomaron, obviamente, lo que venía pasando en el mundo y dijeron: el Estado también es responsable de lo que suceda, ni más ni menos, que con la violencia contra las mujeres, porque el Estado tiene que estar presente haciendo políticas para erradicar una violencia contra las mujeres que claramente está arraigada en la sociedad. Entonces, el dinero que hoy el Estado argentino no está aplicando y que pretende no aplicar, y que además pretende borrar la figura de femicidio, va en contra de un montón de tratados internacionales que firmó este país y que tiene consecuencias económicas. Con lo cual, yo obviamente no quiero tratar al presidente de ignorante, porque no tiene por qué él saber todas estas cosas, pero le quiero decir al presidente que cuando él habló de los homosexuales y habló de las mujeres, el 80% del auditorio que lo estaba escuchando, me atrevo a decir, tenían, digamos, o eran parte de esa minoría que él quiere erradicar y que trata casi como de enferma, o, digamos, tiene obviamente consonancias con lo que ellos piensan del mundo. Por eso tan pocos aplausos en Davos, entre otras cosas, para Milei. Podemos escuchar a todo esto a Milei 2 minutos para que sepamos la aberración de lo que hizo, que insisto, señor presidente, usted está en un momento que necesita plata, porque hasta baja las retenciones, porque necesita dólares, por eso baja las retenciones, no porque le quiere cumplir con el eslogan de campaña. Baja las retenciones por un ratito porque necesita plata, porque no le está llegando del FMI. Pero así como el Fondo Monetario le mandó decir que no se meta con el tema del aborto, porque se lo dijo el Fondo Monetario, atención con lo que está haciendo, porque claramente su manera de ver el mundo no es la manera que tiene la mayoría, por lo menos por el momento y por suerte. Escuchemos a Milei.
Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio. Y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Estamos en el 2025, en enero del 2025. En 24 días de enero del 2025 en la Argentina hubo 25 femicidios. Más de uno por día. En Argentina, el femicidio alcanzó el rango constitucional en el 2011. La Argentina tiene tratados internacionales que no pueden borrarse con el codo. Señor presidente, lea más. Es necesario para todos los argentinos. Y a usted que le importa tanto la plata, tenga en cuenta que las pelotudeces que está diciendo, pelotudeces, no hay otra manera de calificarlo, las pelotudeces que está diciendo le pueden costar plata a la Argentina. No le voy a hablar de moral, porque no se puede hablar de moral con los amorales, pero sí le voy a hablar de plata, que es lo que a usted le interesa. Tenga cuidado, porque le puede costar plata esto a nuestro país. El amor es más fuerte. En el formato que prefieras. Escuchanos, Léenos. miranos.